Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. Hay lugares donde la civilización parece haber olvidado brillar su luz. Hay historias en las profundidades de los cañones de Zacatecas con las que los rurales preferirían no tener que lidiar. Estas historias nunca llegan a los libros. En una zona remota de la sierra, una familia construyó su propio reino de sombras entre los huizaches retorcidos y los arroyos de piedra. En este reino, las reglas de la naturaleza humana no parecían aplicarse. Mateo llegó de las tierras bajas de San Luis Potosí a esa zona montañosa en 1902. Tenía una mirada penetrante y hombros anchos, y era conocido por resolver discusiones con los puños antes de que siquiera empezaran. Trajo consigo a Regina, una joven de 18 años, y dijo que era su esposa. No se sabía con certeza dónde se había registrado el matrimonio. Pero eligieron una propiedad remota rodeada de acantilados a la que solo se podía llegar por un sendero estrecho que serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo y espinas. Allí, fuera de la vista de cualquier autoridad, comenzaron a construir lo que solo puede llamarse su propia tierra. La propiedad creció, pero no en tamaño. Se hizo más secreta. Mateo cortaba leña y la vendía en pueblos cercanos como sombrerete, pero siempre regresaba antes del anochecer. La gente no veía a Regina muy a menudo. Las personas que vivían a kilómetros de distancia decían que oían gritos que resonaban por el cañón en noches sin luna. Estos gritos podrían haber provenido de coyotes, o tal vez no. Nadie fue lo suficientemente valiente como para investigarlo. La reputación de Mateo como un hombre violento se difundió rápidamente, y quienes se atrevieron a cuestionar sus métodos nunca regresaron para contar el resto de la historia. Los ojos de Regina estaban en blanco, como si algo dentro de ella hubiera muerto mucho antes de llegar a esas montañas. Hablaba con palabras de una sola sílaba y mantenía la cabeza gacha cuando iba al pueblo a buscar provisiones. Las mujeres de la iglesia intentaron acercarse a ella ofreciéndose a ser amigas y hablar de recetas o cosechas. Ella siempre decía que no con un gesto de la cabeza. Había algo en la forma en que sus ojos escudriñaban el horizonte, como si buscara una salida que no existía. Era como si supiera que esa sierra era a la vez su prisión y su escondite. Con los años, el árbol genealógico creció. Nadie sabía con certeza cuántas personas vivían en ese terreno. Algunos decían que eran 6, otros decían que habían visto al menos 10 formas diferentes moviéndose entre los matorrales al anochecer. Todos coincidieron en que ninguna de esas personas venía a la ciudad. Mateo era el único que hacía los viajes. Él siempre iba solo, en silencio, y con esa mirada que parecía guardar secretos demasiado profundos para ser expresados. En el invierno de 1908, una tormenta inusual azotó esa área de Zacatecas y la aisló del resto del mundo. La nieve y el granizo cubrieron los senderos y convirtieron el valle en un laberinto blanco y silencioso. Durante estas semanas de soledad, los rumores empezaron a hacerse más reales. Un cazador que bajó por las laderas en busca de venados dijo haber visto algo extraño, marcas en la nieve que parecían arrastrarse, no caminar, mostrando que algo se movía entre la propiedad de Mateo y una cueva cercana. Tomás Treviño, un granjero local, decidió investigarlo él mismo cuando el hielo finalmente se derritió en la primavera. Pensó que alguien había entrado en su granero porque había perdido algunas herramientas importantes durante el invierno. El camino lo llevó directo a esa triste pieza de tierra. Tomás llamó a la puerta de la cabaña principal, pero nadie abrió. Podía oír movimiento dentro, como susurros y pasos que no eran muy fuertes. Mateo salió cuando la puerta finalmente abrió. Tenía un hacha para cortar leña. No dijo nada. Simplemente miró a Tomás de una manera que dejaba claro que no quería hablar. El granjero dio un paso atrás, murmuró alguna excusa y bajó la montaña más rápido de lo que había subido. Pero Tomás Treviño no era de los que se quedan tranquilos. Les contó a otras personas en la cantina local sobre su experiencia.
Habló sobre un olor extraño que provenía de la propiedad, una mezcla de carne ahumada y tierra mojada. Dijo que las tablas clavadas en el interior de las ventanas bloqueaban cualquier vista del interior. Y sobre todo, habló de Regina. La había visto sentada en un rincón oscuro con la mirada fija en la nada a través de una rendija. Parecía una figura de cera sin sentimientos. Con el paso del tiempo, las historias se acumulaban como hojas muertas. Un vendedor ambulante dijo que cuando pasó por la propiedad, escuchó ruidos extraños provenientes de un cobertizo en la parte trasera, ruidos largos, casi como gemidos musicales. Otro viajero dijo que intentó pedir agua en una tarde calurosa y se encontró con alguien que se parecía a Mateo o Regina, pero no lo era. Esta persona tenía rasgos faciales similares, pero parecía aún más distante. No dijo nada, simplemente señaló el sendero, indicando que debía irse. Guillermo Ortiz, el jefe de policía del distrito, comenzó a recibir quejas oficiales. No eran acusaciones directas de delito, sino informes de comportamiento extraño. Ortiz era conocido por mantenerse al margen de peleas innecesarias, especialmente en zonas remotas donde su autoridad no significaba mucho. Dijo que lo investigaría, pero no pasó nada durante semanas. Algunos dicen que estaba asustado, otros pensaron que él y Mateo tenían un acuerdo tácito de que algunas partes de la sierra tenían sus propias reglas. Regina seguía siendo el mayor misterio. Venía sola a la ciudad de vez en cuando, algo que nunca había sucedido antes. Compró mucha sal, tela e hilo. El dueño de la tienda intentó iniciar una conversación preguntando cómo iban las cosas en la sierra. Regina sonrió, pero era una sonrisa falsa que no significaba nada. Luego, antes de irse, dijo algo que esa mujer nunca olvidaría: las montañas se quedan con lo suyo, y algunas deudas solo se pueden pagar con silencio. Se dio la vuelta y caminó por el camino polvoriento, cargando sus paquetes como si fueran el peso de mundos enteros. Cuando llegó 1911, las cosas cambiaron un poco. En esa remota parte de Zacatecas, las líneas ferroviarias comenzaron a ser más frecuentes, abriendo una forma de conectar con el mundo exterior. Pero el progreso no tocó la tierra de Mateo, que era como una isla perdida en el tiempo. Se oían los silbatos de los trenes a lo lejos, pero ninguno se detenía en ese valle que el tiempo olvidó. Era como si el tren supiera que allí había lugares a los que no debía ir. Josué M. C. Kenna, un predicador itinerante que quería llevar la palabra de Dios a los lugares más remotos, decidió ir tras escuchar historias sobre la familia. Josué pensaba que ninguna alma estaba demasiado perdida para ser salvada. Subió el sendero una tarde de septiembre con nada más que su Biblia y una voluntad fuerte. Mateo estaba trabajando en una valla al llegar a la propiedad, dejó lo que estaba haciendo y miró al predicador con gran interés. Josué intentó hablar de fe y comunidad, pero Mateo simplemente escuchó y masticó tabaco, sin mostrar interés real. En ese momento, Regina apareció en la puerta. Alguien la veía a plena luz del día por primera vez en años. La forma en que se veía su rostro no coincidía con su edad, parecía haber vivido décadas en tan solo unos años. Mientras la miraba, Josué sintió una opresión en el pecho, como si estuviera enfrentando algo muy malo que no podía identificar. El predicador se fue ese día, prometiendo regresar, pero algo dentro de él había cambiado. Le contó a la gente de la iglesia local sobre su visita de forma vaga, diciendo solo que había conocido gente que vivía según sus propias reglas y que quizá fuera mejor dejarlos en paz. Ese encuentro lo convenció de que algunas puertas no debían abrirse. Los meses siguientes mostraron un patrón preocupante. Personas que pasaban por la zona comenzaron a desaparecer silenciosamente. Un comerciante que iba al siguiente pueblo nunca apareció. Un trabajador ferroviario que tomó un atajo por la sierra nunca fue visto de nuevo. El jefe Ortiz organizó búsquedas rápidas, encontraron rastros, pero nunca a las personas. La gente empezó a evitar ese sendero y los mapas locales dejaron de mostrar la zona. En 1914, un geólogo llamado Marcos Brennan llegó para cartografiar yacimientos minerales.
Era metódico y no creía en historias locales. Fue visto por última vez caminando por el sendero con sus herramientas de medición. 3 semanas después, su caballo llegó al pueblo solo, asustado, flaco y con arañazos en los costados. Sus cuadernos habían desaparecido. El jefe Ortiz, bajo presión, llevó a 6 hombres a la propiedad en febrero. Encontraron un complejo más grande de lo imaginado, con edificios escondidos y cobertizos cerrados. Mateo los recibió con una calma incómoda. Se negó a dejar que revisaran los cobertizos alegando propiedad privada y, como Ortiz no tenía una orden formal, tuvieron que retirarse. Regina no apareció, Mateo dijo que estaba enferma. Semanas después, un cazador halló ropa de Marcos Brennan enterrada cerca de un arroyo, junto con fragmentos quemados de sus cuadernos que hablaban de una red de túneles naturales. Con esta prueba, Ortiz regresó con un grupo más grande, pero la propiedad estaba desierta. Mateo, Regina y todos los demás se habían esfumado. En marzo de 1914, la inspección oficial reveló un laberinto de edificios conectados, algunos subterráneos y tallados en la roca misma de la montaña. Había sistemas de ventilación y suministros para meses. Encontraron un diario bajo el suelo que hablaba de una creciente sensación de desesperanza hasta 1912. Lo más inquietante fue una habitación profunda en la montaña, un área de vivienda con camas improvisadas y un altar con símbolos desconocidos que no eran cristianos. Parecían adorar a la montaña como a un ser vivo. Los fotógrafos que intentaron documentar el lugar obtuvieron imágenes borrosas o manchadas, como si el sitio rechazara ser capturado. La comunidad quedó dividida entre el alivio y el miedo. Mateo conocía la sierra mejor que nadie y podría estar en cualquier otro valle, observando. ¿Regina seguía siendo el misterio más grande, víctima o cómplice? La verdad se perdió en esa zona gris donde la moralidad y la supervivencia se desdibujan. El diario encontrado bajo las tablas del suelo no tenía firma ni fecha lo suficientemente claras como para servir como evidencia legal. Sin cuerpos ni testigos directos, cualquier acusación formal sería fácilmente refutada incluso por un abogado mínimamente competente. El jefe Guillermo Ortiz sabía que había descubierto algo siniestro, pero el sistema legal de la época revolucionaria exigía más que intuición y sospecha. Una teoría comenzó a ganar fuerza. Pensaban que Mateo había establecido un sistema de control sobre una vasta área de la Sierra de Órganos. Algunos de los túneles se extendían kilómetros bajo la superficie, desembocando en puntos clave para vigilar los senderos. Era posible que estudiara a los viajeros solitarios o jornaleros que nadie extrañaría inmediatamente. Eduardo Prieto, el historiador local, descubrió que Mateo usaba diferentes nombres en San Luis Potosí y Coahuila, moviéndose siempre antes de levantar sospechas. Sobre Regina, solo halló un acta de matrimonio dañada de 1901, los vecinos decían que ella parecía invisible y cargaba una tristeza más vieja que su propio rostro. A pesar de las advertencias de Ortiz, la gente acudió a la propiedad buscando tesoros. Casi siempre terminaba mal, el aire en los túneles era pesado y se oían susurros en lenguas ininteligibles. Un grupo de estudiantes pasó una noche allí y huyó antes del amanecer, negándose a hablar del susto. Roberto Casillas, el comisario vecino, sugirió que Mateo y Regina no estaban solos. Al investigar desapariciones en municipios cercanos, encontró conexiones inquietantes, informes de familias secretas viviendo en la sierra, evitando todo contacto con las autoridades en al menos 4 distritos. En el verano de 1914, una mujer llamada Sara Donoso llegó desde Durango a la oficina de Ortiz. Dijo haber sido cautiva en la propiedad y describió cómo Mateo manipulaba a todos, haciéndoles creer que la civilización era malvada y que la pureza solo existía bajo sus reglas. Sara afirmó que Regina estaba destrozada por años de sumisión, pero sus creencias eran tan profundas que la coerción y la convicción se habían vuelto una sola cosa. Sin embargo, al ser Sara una huérfana sin registros, su testimonio no tuvo el peso legal necesario y se fue sin obtener justicia. Antes de continuar,
Si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Sigamos con la historia. En noviembre de 1914, la casa vacía se incendió sin explicación, sellando los túneles para siempre. El caso se enfrió, y de Regina no quedó rastro alguno. El jefe Ortiz se retiró en 1916, frustrado por un caso que nunca pudo cerrar. No fue hasta 1918 que unos trabajadores ferroviarios encontraron una cabaña oculta a 15 kilómetros de la original. Había signos de uso reciente y un abrigo de mujer que Regina solía usar. Casillas descubrió entonces que Mateo había comprado al menos 7 terrenos con nombres distintos por toda la sierra, creando una red de casas de seguridad. Una carta anónima enviada desde un pequeño pueblo fronterizo llevó a Casillas a una propiedad en los límites de Zacatecas y Jalisco. Allí encontraron una caja de metal enterrada con cuadernos codificados. Estos registros detallaban rutas de viajeros y horarios de paso, niveles de vigilancia de los jefes de policía locales, anotaciones fechadas meses después del incendio, probando que Mateo seguía operando. Referencias constantes a una tal R, confirmando que Regina seguía con él. El análisis de los cuadernos reveló que Mateo no era un ermitaño aislado, sino parte de una red dispersa de personas que rechazaban la sociedad moderna y se ayudaban a mantenerse ocultas. Una entrada de 1917 hablaba de una reunión en una cantina fronteriza para discutir buenos lugares para vivir donde nadie pudiera verlos. A pesar de estos hallazgos, la Revolución Mexicana y la falta de presupuesto detuvieron las investigaciones oficiales. Pero los habitantes de la sierra no pudieron olvidar. Los comerciantes reportaban compras extrañas pagadas en efectivo por desconocidos, y los maestros notaban familias que sacaban a sus hijos de la escuela para desaparecer en la montaña. Regina permaneció como una figura fantasmal. Las mujeres de los círculos de costura debatían si era una prisionera o una cómplice voluntaria, concluyendo que, en la sombra de la sierra, una persona puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Una teoría muy oscura decía que Regina se había acostumbrado tanto a esa vida que no podía vivir de otra manera. Para ella, la libertad sería lo mismo que el exilio o la muerte. Eduardo Prieto, el historiador, escribió un segundo artículo a finales de 1918 sobre el papel de la mujer en las familias aisladas de la sierra. Dijo que, sin testigos externos ni sistemas de apoyo, Regina y otras mujeres tenían muy pocas opciones. Eduardo pensaba que era injusto juzgarlas bajo los estándares de la sociedad normal, lo que generó un debate nacional. Algunos lo acusaron de justificar criminales, mientras otros elogiaron su esfuerzo por comprender situaciones tan complejas. Mateo seguía siendo visto de vez en cuando. El dueño de una tienda en Durango dijo haberlo visto comprando municiones. Un telegrafista en Aguascalientes juró ver a un hombre que coincidía con su descripción enviando mensajes codificados. Pero cada nueva investigación solo revelaba sombras. Mateo parecía haberse convertido en parte del paisaje de la sierra, tan difícil de atrapar como la niebla del amanecer. La década de 1920 cambió a México profundamente. Tras la revolución, el país buscaba modernizarse. Las carreteras mejoraron, los primeros coches empezaron a sustituir a los caballos y el telégrafo conectó incluso zonas remotas de Zacatecas. Pero estos cambios, irónicamente, hicieron más fácil para alguien como Mateo permanecer oculto. Con más gente moviéndose, más transacciones en efectivo y extraños pasando por pueblos pequeños, era sencillo integrarse entre la multitud. El agente Roberto Casillas, ahora ascendido a jefe de policía de su propio distrito, nunca abandonó el caso. Mantuvo un archivo creciente en su oficina. En 1921, recibió información de un informante en Torreón que afirmaba haber conocido a un hombre igual a Mateo trabajando en un aserradero. Casillas viajó allí personalmente, pero el hombre ya se había ido, dejando una dirección falsa y salario sin cobrar. Era un patrón que se repetiría, en un lugar era leñador, en otro herrero, en otro talabartero. Casillas empezó a creer que Mateo no solo huía,
vivía así a propósito, disfrutando del desafío de la invisibilidad. Durante este tiempo, surgieron historias de otras familias secretas en las montañas que vivían bajo las mismas reglas. En 1922, las autoridades de Nayarit investigaron una propiedad remota y encontraron una situación extrañamente familiar: edificios interconectados, túneles y provisiones para un aislamiento prolongado. Aunque la familia negó conocer a Mateo, el modelo de vida era idéntico. Martín Torrentera, un antropólogo de la Universidad de Guadalajara, se interesó en estos casos. En sus cuadernos, describió lo que llamó comunidades fantasma, grupos que vivían en los intersticios de la civilización oficial, sustentándose mediante el comercio secreto y actividades ilegales. Torrentera sostenía que la geografía de la Sierra Madre y la desconfianza histórica hacia el gobierno central tras los años de guerra civil creaban el caldo de cultivo perfecto para estos grupos. Mateo no era una anomalía, sino el ejemplo más radical de un fenómeno extendido. En 1923, surgió una pista que pareció dar esperanza. Una mujer se presentó en una comisaría de Ciudad de México afirmando saber algo sobre Regina. Margarita, como se identificó, dijo haber conocido a una mujer en una estación de tren 2 años atrás. Regina, o alguien muy similar, viajaba sola, se veía agotada y mencionó que iba a un lugar donde por fin podría relajarse. Casillas interrogó a Margarita, pero la historia tenía lagunas, no recordaba la fecha exacta ni el destino final, solo que el tren iba hacia el oeste. Casillas envió telegramas a todas las estaciones hacia el Pacífico, pero no obtuvo nada. Esto le hizo plantearse una nueva duda: ¿había escapado Regina realmente o simplemente se estaba mudando de un refugio solitario a otro? ¿Podría alguien tan moldeado por el aislamiento reintegrarse alguna vez a la sociedad? A mediados de la década, la investigación dio un giro definitivo. Casillas, usando los cuadernos codificados de la segunda propiedad, descubrió que estas estancias no eran solo refugios ermitaños. En 1926, un anciano moribundo en San Luis Potosí le confesó a un sacerdote que había trabajado con Mateo años atrás. El hombre, consumido por la tuberculosis, reveló que Mateo no era solo un paria, sino un jugador clave para los contrabandistas de alcohol y armas durante los años de la ley seca y los conflictos religiosos en México. Mateo alquilaba su conocimiento de la sierra, sus túneles y sus propiedades como escondites para mercancías ilegales a cambio de dinero y protección. Esto explicaba cómo podía financiar múltiples casas y por qué algunas investigaciones previas se habían cerrado sin motivo. Mateo tenía amigos poderosos en círculos criminales y, posiblemente, en la política local, que necesitaban sus rutas secretas. Casillas revisó los expedientes antiguos y todo cobró sentido: las pruebas desaparecidas, los testimonios que cambiaban de repente. Mateo no era solo un hombre que huía de la ley, era un hombre que la conocía lo suficiente como para operar en sus grietas, protegido por aquellos que temían que sus propios secretos salieran a la luz si él era capturado. Esta constatación fue a la vez útil y desalentadora para el comisario Roberto Casillas. Significaba que el caso era mucho más grande y difícil de lo que había imaginado, y que sus posibilidades de resolverlo eran menores. En este panorama, Regina se volvió aún más difícil de entender. ¿Fue cómplice de la red de contrabando o una espectadora inocente? ¿Sabía ella lo que realmente pasaba bajo la tierra de la sierra, o Mateo la mantenía al margen a propósito? Las respuestas probablemente cambiaron con el tiempo. Regina era una persona en 1902 y otra muy distinta tras décadas de aislamiento y sombras. A finales de la década de 1920, el caso se desvanecía lentamente. Casillas, ya de unos 50 años, empezaba a aceptar que quizá nunca habría una respuesta clara. Había pasado 15 años persiguiendo fantasmas en los cañones zacatecanos. Sentía ira, pero también una extraña aceptación: comprendía que algunos misterios no están destinados a ser resueltos. En 1928, algo inesperado trajo el caso de vuelta a la luz pública. Isabel Cisneros, una joven periodista de San Luis Potosí,
decidió escribir una serie de artículos sobre crímenes sin resolver en el norte de México. Elizabeth vio en la historia de Mateo y Regina algo más que un delito, vio una trama compleja sobre la soledad y la línea borrosa entre víctima y participante. Viajó por la zona meses, habló con Casillas y con el historiador Eduardo Prieto. Incluso localizó a Sara Donoso para una entrevista profunda. Isabel no retrató a Mateo como un monstruo plano, sino como el resultado de un entorno violento en su juventud en San Luis Potosí, un ciclo de trauma no resuelto. Sobre Regina, Isabel sugirió que llegó a la sierra parcialmente rota, ya condicionada a aceptar la autoridad masculina sin cuestionar. Y que Mateo simplemente terminó el trabajo de quebrantar su voluntad que otros habían comenzado. Isabel tuvo una idea audaz, ¿y si Regina aún vivía? Tendría unos 45 años. Tras una búsqueda metódica en registros parroquiales y civiles, encontró un rastro en un pequeño pueblo de Guanajuato. En 1920, una mujer llamada Regina Williams, usando un apellido extranjero, quizá para despistar, llegó allí sin referencias y trabajó como costurera. Era reservada y nunca hablaba de su pasado. En octubre de 1929, Isabel viajó a Guanajuato. Encontró a una mujer delgada, de manos curtidas por el trabajo duro y ojos que parecían haber visto demasiado. Isabel se acercó como una clienta. Regina era educada pero distante. Cuando la periodista finalmente le hizo preguntas directas sobre su origen en Zacatecas, el cuerpo de la mujer se tensó. No confirmó ni negó nada. Solo dijo que su pasado era asunto suyo, que había forjado una vida nueva y pacífica, y pidió a Isabel que se fuera y no regresara. Isabel le escribió a Casillas contándole el encuentro. No había pruebas legales ni órdenes de arresto vigentes, y tras el crack del 29, la economía de México y el mundo se desmoronó. Los viejos casos de la sierra dejaron de importar frente a la necesidad de sobrevivir a la Gran Depresión. Isabel escribió un último artículo, pero ocultó la ubicación de Regina para dejarla vivir en paz. De Mateo no se supo más después de mediados de los años 20. No hubo más avistamientos ni nuevas propiedades vinculadas a él. Casillas creía que probablemente murió solo en algún rincón de la Sierra de Órganos y que su cuerpo nunca sería encontrado, reclamado por la misma tierra que lo protegió. En la mente de la gente, la historia se convirtió en mito. Los abuelos en sombrerete contaban historias sobre el hombre de la montaña y su esposa fantasma, convirtiéndolos en criaturas casi legendarias que asustaban a los viajeros. Las décadas transformaron la sierra, llegaron los caminos pavimentados, las líneas eléctricas y el turismo. Los valles que antes callaban secretos ahora se llenaban de voces de extraños. Hoy, los túneles han sido sellados o se han derrumbado por el paso del tiempo. El bosque y el desierto recuperaron su terreno, cubriendo los cimientos de las viejas cabañas. La tierra intentó olvidar. Los archivos policiales se empolvaron en almacenes y los testigos murieron, llevándose los detalles finales a la tumba. Las montañas, sin embargo, siguen allí. Estaban mucho antes de Mateo y Regina, y estarán mucho después de que sus nombres se borren del todo. No juzgan ni recuerdan, existen en su eternidad geológica, indiferentes a los breves dramas humanos que ocurrieron en sus laderas. Nos queda el misterio, recordándonos que el mundo es más complejo de lo que nuestros sistemas ordenados admiten, y que algunas deudas, como dijo una vez Regina, solo se pagan con el silencio absoluto. Las montañas de Zacatecas aún guardan secretos que el tiempo no ha podido borrar. Si esta historia de sombras, túneles y legados olvidados te ha erizado la piel, te invito a que le des un me gusta a este video. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir rescatando estos relatos del olvido. No permitas que el rastro de Mateo y Regina se pierda en la niebla. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo capítulo de los misterios que habitan en los rincones más profundos de nuestra historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y por ser parte de esta comunidad que busca la verdad entre las leyendas. Nos vemos en la próxima oscuridad. Dios te bendiga.